Listo, ya regresamos. Ya estamos aquí. ¿Por cuál cámara? ¿La uno o la 2? Miren, estamos hablando de la cárcel del líder, porque el liderazgo puede ser el camino que representa ese camino al infierno que está empedrado de buenas intenciones. Veníamos hablando de primero lo que era toda una introducción a este programa, la importancia, y fue la primera asesoría, lo logré decir. La primera asesoría, ¿cuál es? La primera asesoría es: hazte de los paraguas necesarios, conocimiento, valores, ética, investigación, para evitar ser influenciado por un líder del cual tú no quieres recibir influencias. La segunda asesoría, que fue nuestra segunda parte, ¿cuál fue nuestra segunda asesoría? Simple. Genera en tu organización todos los mecanismos regulatorios de controles que te permitan identificar y contener un liderazgo tóxico dentro de tu organización. A tiempo, sobre todo a tiempo, no después del desastre, sino que lo puedas contener oportunamente. ¿Y cuál es la tercera asesoría? La vamos a ver ahorita en esta tercera parte. Por eso los invito a que vean la primera parte, para que entiendan por qué hablo de los paraguas. La segunda parte, para que vean la importancia de tener una identificación y los mecanismos contenedores, no, los mecanismos que puedan contener. Vamos a hacerlo simple, los mecanismos que puedan contener un mal liderazgo en tu organización. La tercera, la cuarta, estábamos hablando, vamos a hablar rápidamente, las primeras tres características: identificación y diferenciación, el origen y el segundo es la segunda característica, la tercera es el fanatismo, y ahorita vamos a hablar de la cuarta característica: sesgo de liderazgo. ¿Qué ocurre aquí? Cuando nunca has tenido poder y de pronto lo llegas a tener, loco te puedes volver. ¿Qué ocurre con un líder? Un líder, y esto lo van a ver muchas veces en sus organizaciones, cuando alguien asciende a un cargo de responsabilidad, la persona cambia totalmente, y tú dices, wow, pero esta persona era tan de pinga, estando conmigo, codo con codo, ahora que está como supervisor, o como está como gerente, coño, ahora no anda conmigo, o me trata distinto, se comporta de una u otra manera. Esas cosas ocurren. Entonces, ojo, y es por eso que el crecimiento tiene que ser paulatino en una organización. Cuando una persona tiene un ascenso muy vertical en una organización, ahí hubo una falla. En la organización hubo una falla. Bien sea de reclutamiento, porque contrataron a una persona muy capacitada para un puesto muy inferior, o bien sea que a nivel supervisorio hay un sesgo en la manera en cómo es evaluado y sube como la espuma. Y no estoy hablando de los famosos aduladores, o como se le dice en Venezuela, los jalabolas. Jalabola era, y es importante decirlo, de dónde viene esa expresión, cuando los presos que usaban el grillete y la bola de plomo, los presos más grandes, más de mayor importancia dentro de la comunidad de presos, tenían a alguien que ellos no querían estar arrastrando la bola, que les jalaba la bola, o que les agarraba la bola, y iba con la bola con ellos, y por eso es que se dice jalar bola. Igual que jalar mecate. Los presidentes en Venezuela, José Antonio Páez principalmente, de ahí viene, creo que Cipriano Castro, no, Guzmán Blanco también, estaban en su hamaca echados, y tenían siempre a alguien que le movía la hamaca con un mecate. La gente se peleaba por moverle la hamaca con ese mecate, porque mientras ellos estaban acostados, relajados, las personas tenían la oportunidad de hablar
con el presidente y pedirle favores y obtener favores. Al igual que el jalabola podía tener favores especiales de la máxima autoridad de los presos. Entonces, ¿qué pasaba con los que movían la cuestión con el mecate? Le decían, ese es un jalamecate. Entonces, no estoy hablando solamente de eso, puede haber un sesgo por parte del órgano superior, donde lo ve un potencial, ve algo, pero no respeta el tiempo de crecimiento que debes tener en una organización para poder ir ascendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es importante entender que no es porque te graduaste de profesional, de licenciado, tienes todos los conocimientos. Sí, tienes los conocimientos técnicos, pero te falta lo que se llama los soft skills, las habilidades blandas. Entonces, cuando tú no tienes estos soft skills, tú vas a tener problemas en gerenciar un departamento. Problemas que hasta un gerente, como es mi caso, de más de 20 años de experiencia gerenciando, he tenido dudas. E incluso antes de tomar una decisión, en ocasiones me ha tocado, como con el programa llama a un amigo. Y mira, chamo, me pasa esto, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Cómo puedo resolverlo? Dame tu opinión. Porque es importante. Eso no pasa. Tú le preguntas a Carlos Luis de hace 20 años, ese Carlos Luis se creía que se sabía todas más una. Es más, todas más todas se las sabía Carlos Luis. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando tú eres recién graduado y no has tenido ese roce, no te has curtido la piel de trabajar de sol a sol, cuesta entender ciertas situaciones. Entonces, esto es lo que yo llamo sesgo de liderazgo. Tergiversación de valores es la quinta. Los valores son muy importantes en las organizaciones. Cuando el líder no mantiene un comportamiento apropiadamente gerencial, los valores terminan pasando a un segundo plano. Los valores, y cuando hablo de los valores de la organización, importante acotarlo. Los valores organizacionales pasan a un segundo plano porque lo más importante en este momento es mantener su liderazgo. Y yo les digo, esto se llama la cárcel del líder. Estamos en la quinta. En este momento, cuando él, oye, mira, a mí me importa más mi liderazgo que los valores de la organización. En este momento, el líder tóxico empieza a crear y empieza a construir los muros de su propia cárcel. Es triste cuando estas situaciones ocurren y las organizaciones no tienen estos mecanismos para poder identificar, cuando empiezan a tergiversarse los valores y empiezan a ser más importante la figura de su liderazgo que los valores. Ahora viene la sexta y la última. Relación de interdependencia. En este momento es cuando el líder ya, por sus características egocéntricas, narcisistas, por decirlo de alguna manera, en este momento es que en el cual el líder empieza más a necesitar a sus liderados que sus liderados a él. En este momento es cuando ya empiezan a verse más los destrozos de este líder tóxico en una organización que las ventajas o que las cosas buenas que pueda haber hecho. Entonces, aquí es cuando el líder se da cuenta que él necesita mantener su posición de liderazgo. ¿Y cómo la mantiene? A través de su liderazgo, de sus liderados, perdón. Y la mantiene, ya empiezan situaciones de acoso, situaciones de amedrentamiento, situaciones en las cuales, mira, chévere, empiezas a votar o a despedir personas que son valiosas para la organización, pero que salen, o las personas mismas empiezan a salir, a dejar la organización por el liderazgo tóxico que hay. Y esto es importante decirlo,
70% de los casos, las renuncias obedecen a temas de liderazgo, a que las personas no se sienten cómodas con su líder y empiezan a ver el panorama laboral que hay afuera de la organización. En este momento en el que el líder necesita a sus liderados más de lo que sus liderados lo necesitan a él, se pudiese decir que si en la anterior característica yo comenté que en ese momento el líder empezaba a construir los muros de su propia cárcel, es en este momento en el que el líder termina ya de construir el último barrote, poner la cerradura, pasar llave y lanzar su llave al fondo del abismo. Porque ya llega este momento en el cual el líder no llega a ser alguien independiente, sino que llega a ser dependiente de su organización. Y en este punto, realmente, cuando llegas a este nivel en la organización con un líder así, la verdad es que casi no vas a tener salidas elegantes. ¿Qué ocurre? Hemos terminado de ver las características, pero la gran pregunta que tú de aquel lado de la pantalla me estarás preguntando, ajá, bueno, chévere, ya sé que es un líder tóxico, me lo dijiste todo, ¿y cómo hago para trabajar en una organización que hoy en día todo el mundo se llama líder? Hoy en día es muy bonito la palabra líder. De hecho, yo conocí una organización donde todos se decían unos a otros, épale líder, ¿cómo estás? ¿Cómo estás líder? Epa líder. En lo particular dije, bueno, esto es una organización de puro cacique y poco indio. Entonces, la realidad que tú te estarás preguntando es, ajá, ¿y qué hago en la organización? ¿Cómo manejo la situación? Bueno, yo lo dije al inicio del programa, y esta es la asesoría, esta es la tercera asesoría. ¿Cuál es la asesoría de esta tercera parte? Trabaja en formar gerencia. Trabaja en formar gerentes de la organización. Porque el gerente es el que la organización realmente necesita. El líder se va formando a través del conocimiento y las habilidades que lo van haciendo crecer dentro de la organización. Porque recuerda que un líder va siempre, y yo siempre lo digo, un líder siempre va a estar tratando de alimentar y de cuidar su propia ambición de liderazgo. Un gerente, por otra parte, va a estar constantemente trabajando en alimentar a la organización y en alimentarla no solo en el qué, sino en el cómo, a través de sus valores, a través de los principios organizacionales que tú definiste y que en algún momento nosotros hicimos un programa relacionado con todo lo que era misión, visión y valores. Que ese programa deberíamos de reeditarlo, ¿viste? Bajo este nuevo esquema, me gustaría. Entonces, un gerente va a trabajar en función de la organización, en función de gestionar los recursos de la organización. Y no como un líder que trabaja, un líder tóxico que trabaja en gestionar su propio liderazgo. Entonces, busca gerentes. Trabajemos hoy en día desde nuestros departamentos de recursos humanos en contratar gerentes, en contratar potenciales gerentes que puedan hacer carrera en la organización y que puedan subir a niveles gerenciales. Trabajemos en eso. Trabajemos en eso. Esta es la tercera asesoría de hoy. ¿Cuál es la asesoría? Trabaja en función de generar gerentes, de crear gerentes en tu organización. Trabaja en función de crear gerentes, porque en eso se debe de determinar la organización, no en los líderes. Para mí fue un placer
Para mí fue un placer hablarles de todo este tema el día de hoy, de este tema y como corolario a este programa, quiero decirles que eviten, eviten que en su organización se generen liderazgos o líderes que se vuelvan prisioneros de su propia cárcel de liderazgo. Porque como lo dije anteriormente, de esa cárcel de liderazgo, pocas veces hay salidas elegantes. Para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Saludos cordiales.